Pero ¿por qué Jesús le dijo a esta mujer, no llores? Le dijo eso porque frente a ella estaba la solución al problema. Frente a ella Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que ese dolor, que esa tristeza, que esa amargura que esta mujer estaba experimentando se iba a transformar en un momento de mucha felicidad. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, una serie donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues realmente nos da mucha alegría que puedas acompañarnos una semana más para entrar al estudio de la lección número 5 para el 29 de octubre del año 2022. Ya estamos avanzando y pues gracias a Dios ya estamos en la lección número 5 y el título de esta lección es Resurrecciones antes de la cruz. Vamos a abordar un tema que nos va a abrir muchísimo el panorama, que nos va a ayudar a comprender muchísimas cuestiones importantes de la vida cristiana. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Le dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una afirmación y una pregunta muy interesante que Jesús le plantea a Marta, que le plantea también en su momento a María, y es una cuestión realmente que también nosotros como seres humanos en nuestros días debemos plantearnos. Y la lección de esta semana, pues vamos a abordar un tema que resulta interesante porque, mira, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, allí fue la reafirmación, la afirmación de esa esperanza que nosotros tenemos como seres humanos, la esperanza de la resurrección en la venida de Cristo Jesús. Pero antes de ese suceso también se mostró o hubieron momentos donde hubieron personas que resucitaron. Y esta semana pues vamos entonces nosotros a enfocarnos en esos eventos, en esos momentos y a tratar de extraer lecciones para nuestra vida. Y vamos a pasar entonces a la parte del día domingo que lleva como subtítulo La resurrección de Moisés. Este es el subtítulo de esta parte de la lección y aquí vamos a hablar acerca de uno de los primeros personajes que la Biblia registra que resucitó y está en el libro de Judas. Vamos a leerlo. Bueno, de hecho que en el libro de Lucas tenemos también otra evidencia interesante porque allí se menciona que hubo un momento cuando Moisés y Elías se aparecen ante Jesús para platicar con él y lo hacen no en espíritu, sino lo hacen en carne y en este caso en sangre, o sea, como seres humanos reales, vivos. Pero en el caso pues de Moisés, que fue el primer personaje que registra la Biblia que resucitó, vamos a leer lo que nos dice Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, y el versículo 1 dice allí la palabra de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mira, Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de que Moisés fue uno de los primeros personajes en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad en resucitar. Y es algo interesante porque Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 7, nos dice que Moisés murió de 120 años de edad y murió pues allí en el valle de la tierra de Moab. Allí fue donde el Señor lo sepultó, en ese lugar junto con los ángeles. Pero allí también en ese lugar Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba, porque mira, Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas en la página 511 y 512
declara la siguiente afirmación: Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre diciendo: el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Qué afirmación, qué texto tan más interesante que nos muestra justamente ese momento en la vida de Moisés. Y es allí donde entonces se demuestra esa primera esperanza o ese primer rayo de luz para el ser humano. El hecho de saber de que así como un día Moisés resucitó, también un día otras personas que creen, que confían en Cristo Jesús, que entregan su vida al Señor, van a poder resucitar en aquel día. Y qué maravilloso, porque imagínate, dice allí que el mismo Jesús descendió para hablarle a Moisés y que saliera de esa tumba donde estaba allí. Y aunque, mira, aquí, perdón, aquí hay otro punto bastante interesante, porque menciona el texto bíblico que Satanás luchó con Jesús, por así decirlo, o quiso entrar en controversia con Jesús por el cuerpo de Moisés, porque es la misma afirmación que se hará también en aquel día, ¿no? Y que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, donde Satanás acusa al ser humano de no ser fiel, acusa al ser humano de no poder guardar la ley de Dios y de esa manera quedar condenado al mismo castigo que va a recibir él cuando Jesús venga por segunda vez. Y esto es interesante porque al final de cuentas vemos allí nosotros en repetidas ocasiones esta cuestión que Satanás afirma. Y en los últimos días o cuando Jesús venga por segunda vez, ten por seguro que también esa situación se presentará, pero de igual manera el Señor es maravilloso y es tan grande para con el ser humano que le ofrece la oportunidad de la resurrección. Y es cierto, aunque Moisés tal vez había cometido un error en su vida, había cometido pecados en su vida, a pesar de ello, pues la misericordia y el perdón de Dios estaba presente en la vida de Moisés, y eso fue lo que le permitió a él resucitar cuando fue llamado por Jesús. Y será lo mismo que a nosotros nos va a permitir resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. El hecho de saber de que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que Satanás nos culpa de no merecer el perdón divino, tenemos la misericordia de Dios y la esperanza a través de la fe en Cristo Jesús. Así que qué maravilloso es tener presente esta primera promesa en la historia de la Biblia con un ejemplo práctico en la vida de Moisés. Ahora, pasemos a la parte del día lunes. Dos casos del Antiguo Testamento. Vamos a ver dos casos en particular, pero para ello no vamos a leer de manera precisa cada uno de los casos que vamos a ver en esta segunda parte de la lección, porque quiero llevarte a un texto particular. El texto se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 35, y me gustaría leer contigo solamente la primera parte de este texto. Dice allí: hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Esta primera línea de este texto nos da esa evidencia de lo que sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento con estos dos casos que vamos a ver en particular. El primero de ellos tiene que ver con la viuda de Sarepta, esta mujer que pues estaba allí en su hogar, recibió a Elías, y cuando recibe a Elías que venía huyendo de Jezabel, llega allí a su casa, se queda con ellos, provee de alimento para esta mujer, y cuando el hijo de esta mujer muere, entonces Elías hace lo posible por traerlo a la vida y lo resucita. Y está el otro caso de otra mujer también que se encuentra allí en el libro de Segunda de Reyes, y allí encontramos el caso ya no de Elías, sino de Eliseo. ¿Con quién? Con la mujer sunamita. Esta mujer que estaba casada pero no podía tener hijos, de pronto recibe la promesa de Dios de que iba a tener un hijo, y cuando eso ocurre, pues al poco tiempo el hijo también
por una enfermedad fallece y esta mujer va también con Eliseo y clama a él para que lo traiga de vuelta a la vida. Y Eliseo va y en el nombre de Dios hace este milagro. Dos sucesos, dos eventos que tienen muchas similitudes, tanto por la manera en cómo se actuó, es decir, la manera como Dios trabajó a través de Elías, de Eliseo, la fórmula que utilizaron para hacer esto posible, el caso de que ambas eran dos mujeres y que buscan la ayuda divina a través de estos hombres, son casos que tienen realmente mucha similitud. Pero aunque son trasfondos también diferentes y épocas diferentes, porque aunque tienen similitudes, tienen trasfondos y épocas diferentes. Aunque tengan algunas similitudes y trasfondos diferentes, al final de cuentas hay algo que en ambos casos se repite, y es justamente el énfasis de Hebreos 11, y por eso quise leerlo allí en el verso 35, porque dice allí que fue por medio de la fe que estas mujeres recobraron a sus hijos. Y este es el elemento central. Mira, para que la promesa de la resurrección pueda ser una realidad cuando Cristo venga en el ser humano, en la vida del ser humano, es necesaria entonces la fe. Para que esto pueda ser una realidad es necesaria la fe en la vida del ser humano. Y eso es algo realmente que no puede hacer falta en esa confianza, en esa vida del ser humano, del cristiano, porque al final de cuentas eso será lo que nos permitirá hacer que la promesa de la resurrección se cumpla en nuestra vida, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y mira, hoy en día, pues al menos hablando de manera personal, nos ha tocado acompañar en algunos servicios fúnebres a algunas familias cuando pierden a un ser querido, y son momentos muy tristes, son momentos de dolor, de mucha tristeza allí con la familia, y cuando estamos allí yo siempre me pongo a pensar en eso, ¿no? Imagínate, digo yo, que esta persona pudiera resucitar. Sería un momento magnífico, un momento maravilloso para esta familia. ¿Cuántos tal vez no creerían? Siempre viene a mi mente esa idea. ¿Y por qué no oras? Y no sé realmente por qué viene eso a mi mente, pero digo, bueno, ¿por qué no orar para que resucite? Pero luego digo, bueno, el Señor sabe también por qué esta persona ya descansa, ¿no? Y me quedo simplemente con eso en mi mente. Pero mira, planteo esto, ¿sabes por qué? Por el hecho de que, aunque tal vez hoy en día, cuando perdemos a un ser querido, esa situación no la hayamos visto, y no sé si algún día tengamos la oportunidad de verla, de ver resucitar a una persona que está allí en ese momento en el féretro, hablando de antes de la venida de Jesús, aunque eso tal vez no tengamos la oportunidad de verlo, pero tarde o temprano, cuando Jesús venga por segunda vez, eso será una realidad. Entonces, creo que es un recordatorio maravilloso eso. Saber que, bueno, ahorita tal vez no pueda ver a mi familia volver a la vida, pero un día cuando Jesús venga lo voy a poder hacer. Y eso es algo maravilloso y algo que no debemos olvidar nunca. Y para ello necesitamos entonces la fe. Ahora, vamos a pasar a la parte del día martes, el hijo de la viuda de Naín. Vamos a hablar igual de otro suceso interesante. Este ya fue en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pero fue antes de que Jesús muriera y resucitara. Así que por eso vamos a abordar este tema. Y vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Allí encontramos este relato y hay muchas frases, muchos momentos interesantes de esta historia, iniciando por el hecho que hace mención el libro de Lucas en el versículo 12 del capítulo 7, que esta mujer era viuda. Y este joven que acababa de morir, era su único hijo. Entonces eso nos demuestra la importancia de este familiar en la vida de esta mujer. ¿Por qué razón? Porque en aquella época una mujer viuda solamente podía salir adelante si era sustentada por otra persona, en este caso por un hombre de la familia o cercano a la familia. Y aquí pues ella, al tener un hijo, ten por seguro que este hijo la sustentaba a su madre,
pero ahora que él había muerto, entonces ella pues perdía básicamente todo su sostén. Y ahora, esto también se vuelve interesante porque en el verso 13 Jesús la estaba observando, dice allí el versículo 13, que cuando llegó a la puerta de la ciudad, Jesús la estaba observando y se acercó y le dijo, no llores. Y en ese momento, dice el verso 14, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el versículo 15 inicia diciendo, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Mira, sucesos interesantes, porque esta mujer se dirigía a sepultar a su hijo. Era un momento muy triste en la vida de esta mujer. Y allá, cuando va en esta situación, se topa con Jesús. En los primeros casos, en los casos que veíamos de las dos mujeres en el Antiguo Testamento, ellas van en busca de la ayuda divina, ellas van en busca de Elías, de Eliseo. Pero en el caso de Jesús, él va a ofrecer la ayuda a esta mujer. Y eso es maravilloso, porque nos muestra ese interés que Dios tiene por las desgracias, por las tristezas, por las penurias que el ser humano enfrenta. Qué maravilloso saber que el dolor no pasa imperceptible ante los ojos de Dios, sino que Dios está allí. Dios está al pendiente de cada una de las situaciones que atravesamos como seres humanos. Y allí, frente a esta mujer, Jesús se acercó y ofreció entonces la ayuda que esta mujer necesitaba. Y la consuela y le dice, no llores. Tal vez cuando uno se acerca a un sepelio, yo lo he escuchado, algunas personas que dicen, no tienes por qué llorar o ya no llores, pero hablando desde un punto de vista de consejería, esta no sería la mejor expresión que puedes utilizar cuando alguien ha perdido a un ser querido, porque lo más importante es que esa persona exprese su dolor, exprese sus sentimientos. Pero ¿por qué Jesús le dijo a esta mujer, no llores? Le dijo eso porque frente a ella estaba la solución al problema. Frente a ella Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que ese dolor, que esa tristeza, que esa amargura que esta mujer estaba experimentando se iba a transformar en un momento de mucha felicidad, de dicha. Y eso es algo realmente maravilloso y qué bonito saber que, bueno, ahorita tal vez lloro por las situaciones que enfrento en mi vida, lloro por haber perdido a un ser querido, pero un día no voy a llorar. Un día mis lágrimas serán limpiadas de mi rostro, un día no volveré a separarme de mis seres queridos y vamos a poder disfrutar de la eternidad. Así que qué maravillosa promesa nos recuerda esta experiencia de la mujer, de la viuda de Naín. Ahora, pasemos a la parte del día miércoles, la hija de Jairo. Vamos a ver en el caso de la hija de Jairo, otro de los sucesos que sucedieron en el momento cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y este evento se encuentra registrado en el libro de Marcos, Marcos capítulo 5. No vamos a leer tampoco todo el versículo o todos los versículos, pero sí quisiera leer contigo algunos que son muy puntuales y muy importantes para entender esta parte de la lección. Especialmente el versículo 36, dice allí, pero Jesús, bueno, te pongo en contexto antes de leerlo, te pongo en contexto. Había un hombre llamado Jairo que era un alto dignatario de la sinagoga, tenía a su hija enferma y cuando tenía a su hija enferma decide también ir en busca de Jesús. Esta parte es interesante porque Jairo pertenecía a un grupo de personas que despreciaba el ministerio de Jesús, que no veía a Jesús como el Mesías, que lo negaba como profeta de Dios. Y vemos allí que este hombre, en medio de su situación, quita el orgullo de su vida y decide ir en busca de la solución que era Jesús. Y qué maravilloso. Y creo que esa es una lección importante para nosotros, que podamos entonces en algún momento de nuestra vida, si es que nos encontramos en una situación difícil, ir a Jesús, quitar el orgullo de nuestro corazón e ir en busca de Cristo Jesús. Y cuando va con él, le dice, mira, Señor, mi hija está enferma, acompáñame, ve conmigo porque ella está agonizando. Y Jesús no lo duda, va con él, pero mientras iban en camino se atraviesa otro suceso en la historia
Y al final, ya cuando Jesús termina de resolver la situación que se había presentado, llega alguien de la casa de Jairo y le dice, mira, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Jairo, este padre, cuando escucha esa noticia, se duele, se entristece, decide tal vez soltar la mano de Jesús y volver a casa para sepultar a su hija, pero dice allí el versículo 36, y es el texto que quería leerte hace unos momentos, dice allí el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Nuevamente vemos aquí este elemento importante, la fe. La fe es algo que, como Jesús lo dijo, es una cuestión, es un aspecto tan importante en la vida del cristiano que si tenemos fe como un grano de mostaza, dice Jesús, vamos entonces a poder mover incluso montañas. Y aquí Jesús le dijo, mira, tú solamente cree y no vas a mover montañas, vas a recibir nuevamente a tu hija. Y qué maravilloso es eso. Pero mira, hay otro texto también allí interesante, el verso 39. Entonces Jairo toma a Jesús nuevamente, llegan a la casa y cuando llegan la gente lloraba desesperada y Jesús allí les menciona en el versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y cuando la gente escucha eso se empieza a reír porque dice la gente, bueno, ¿cómo dices que está dormida? Si ya le checaron el pulso y está muerta, si ya la vio la gente y no respira, ¿por qué tú dices que está dormida? Jesús hace esta comparación de la muerte con un sueño profundo del cual el dador de la vida nos va a levantar cuando Él venga por segunda vez. En ese momento con Jairo, el dador de la vida levanta a esta niña, levanta a esta jovencita y la devuelve a sus padres, devuelve la felicidad a la vida de sus padres. Y esto es maravilloso porque la muerte es solamente eso, es solo un sueño. Y la muerte no tiene más poder, es un enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y eso es algo que tenemos que tener bien presentes en nuestra mente, especialmente si tú estás enfrentando o has enfrentado la pérdida de un ser querido, es algo que debes tener bien seguro en tu mente, el hecho de saber que la muerte es solamente eso, es un sueño y un día Jesús nos va a levantar de ese sueño para que nunca más volvamos a caer en él. Y bueno, pues pasemos a la parte del día jueves, la última parte de nuestra lección que lleva como título Lázaro. En esta última parte de la lección vamos a hablar acerca de otro suceso que también se desarrolló en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba aquí en su ministerio terrenal. Y allí, pues para ponerlos un poco en contexto, ¿no? Lázaro era uno de los amigos de Jesús y pues había sido informado por parte de la familia Jesús que Lázaro estaba muy enfermo y pues querían que fuera allí a su casa para sanarlo. Pero cuando Jesús recibe esta noticia, el mensajero, pues Jesús dice, bueno, vamos a esperarnos un poquito más. Y luego cuando se entera que Lázaro muere, entonces ahí sí Jesús decide, bueno, es momento de ir. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 11, versículo 4. Allí fue cuando Jesús recibe el mensaje de que Lázaro estaba enfermo. Dice el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Con esa expresión podríamos como que entender, ¿no? Suponer que Jesús está diciendo que Lázaro no va a morir, porque dice esta enfermedad no es para muerte, dice allí, sino que es para gloria de Dios. Pero luego, pues, se recibe la noticia de que Lázaro murió y en el versículo 14 del capítulo 11 dice, Lázaro ha muerto. Y vean lo que dice Jesús en el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Imagínate, Jesús dice, bueno, mi amigo ha muerto, pero me da alegría. Pero Jesús no pronuncia estas palabras de manera insensata. Todo lo contrario. Lo hace sabiendo que a través de ese suceso mucha gente iba a creer en él. Sabiendo que ese suceso iba a servir como fundamento, como reafirmación para los discípulos,
para lo que ellos, para que su fe fuera fortalecida y de esa manera pudieran creer realmente en Jesús. Y qué maravilloso es eso, porque nos muestra esa situación, ¿no? Y allí en lo que fue la lectura para esta semana, el texto bíblico para esta semana, que se encuentra en el versículo 25 y 26, Jesús expresa estas palabras a Marta y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué maravilloso, ¿no? Perdón. Qué maravilloso es saber que Jesús le estaba diciendo a esta mujer que estaba sufriendo, que estaba afligida, le dice: mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a tener vida eterna. Y aquel que vive no morirá eternamente. Qué maravilloso es esto, porque nos muestra que para vivos y para muertos en Cristo Jesús hay esperanza, hay salvación. Y creo que debemos tener siempre bien presente esta cuestión en nuestra mente, y esa misma pregunta debemos hacerla nosotros en este momento. ¿Crees esto? ¿Creemos que realmente en Jesús tenemos vida eterna? Y creo que pues esa es la confirmación de nuestra esperanza como cristianos. Mira, si nosotros vemos los relatos, a excepción de Moisés, los demás relatos que analizamos esta semana, todos al final de cuentas volvieron a experimentar la muerte. Moisés es el único que la Biblia nos dice que está en el cielo. Pero en el caso de Lázaro, de los hijos de las viudas, tanto de Naín como la de Sarepta, el hijo de la mujer de la Sunamita, etc., todos ellos volvieron a experimentar la muerte. Aunque Jesús los trajo a la vida, esa vida que Jesús les volvió a dar no era eterna. Ellos volvieron a experimentar la muerte, pero un día van a resucitar y vivirán por la eternidad. Y eso creo que es maravilloso. Ahorita pues tenemos que experimentar la muerte. No podemos salvarnos de esa situación. Tarde o temprano, tal vez en algún momento en nuestra vida tengamos que enfrentar esa situación, ya sea directamente o con algún familiar. Pero saber que hay esperanza, saber que un día vamos a volver a recibir la vida, eso es maravilloso realmente. Y mira, me gustaría terminar este repaso de la lección con una frase que me gusta mucho. La frase dice así: la muerte no pudo contener al dador de la vida. Realmente, la muerte nunca ha tenido poder sobre la vida del ser humano. Desde que la esperanza fue ofrecida a Adán y Eva, la muerte no tiene poder en la vida del ser humano. Tal vez momentáneamente estemos allí en su territorio, pero en Jesús volveremos a tener la vida eterna. Y eso es maravilloso. Y te pregunto, como Jesús le preguntó a Marta, a María, ¿crees esto? ¿Tú crees que en Jesús está la resurrección y la vida, y que si creemos en Él viviremos por la eternidad? Si es así, me gustaría invitarte para que lo escribas allí en los comentarios. Yo quiero invitarte para que puedas escribirlo allí en los comentarios si tú crees esto, si tú crees que en Jesús hay vida eterna y que de esa manera tú manifiestes esa esperanza que tenemos como cristianos. Y quiero en este momento pues invitarte para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias por la esperanza que nos das en la vida eterna, Señor. Hay pruebas claras, Padre, de que la muerte no tiene poder en la vida del ser humano, que cuando tú hablas, que cuando tú traes a la vida aquello que estaba muerto, nunca más volverá a pasar por esa situación. Y Padre, te damos muchas gracias por esa esperanza, por esas manifestaciones de poder tuyo, Señor, y de esa manera, Padre, nos reafirman en nuestra fe. Ayúdanos a ser fieles a ti, a mantener esta esperanza en nuestros corazones y así un día no muy lejano vivir por la eternidad, Señor. Te suplicamos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿sigues ahí todavía? Quiero invitarte para que
te puedas suscribir a este canal en YouTube. Si me estás viendo allí, a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones, que no olvides dejar tu like, no olvides compartir. Y si también me estás escuchando a través de Spotify, pues quiero invitarte para que me sigas también allí y te des una vueltecita por mi canal de YouTube, te suscribas también y de esa manera ayudarnos a seguir haciendo crecer esta comunidad dentro de las redes sociales. Mira, realmente te insisto en esta cuestión porque la próxima semana vamos a estar estrenando un nuevo proyecto, así que quiero invitarte para que no te lo pierdas y para ello pues suscríbete a este canal. Dios te bendiga.